May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. Comienza De los Anillos al Señor, dirigido por el padre José Miguel Márquez. De los Anillos al Señor, en J.R.R. Tolkien, una aproximación con afecto para Radio María. Este es el segundo programa en esta serie especial sobre literatura y fe. En el primer programa hemos considerado la sugerente teoría literaria de Tolkien, la de subcreación, según la cual la palabra del autor, la lingüística, inspira la creación o subcreación de unos personajes, lugares y unas historias épicas que empiezan a existir de la palabra, dando así existencia a la inspirada mitología católica que nuestro autor escribe. De modo que el estilo literario de Tolkien viene a ser comparable al género de la parábola, empleado por Jesús en los Santos Evangelios. La parábola, según la cual el Señor, mediante personajes y situaciones parabólicos de por sí ficticios, son arquetipos del mundo real creado, y así comunican la verdad. Lo que ocurre es que la mitología de Tolkien hace lo mismo, pues viene a ser una especie de parábola muy larga. Y bien, en este segundo programa vamos a adentrarnos en la vida de nuestro querido autor. ¿Quién era J.R.R. Tolkien y cuáles fueron los acontecimientos fundamentales de su vida que fueron cauce y dieron forma al desarrollo de la única persona capaz de escribir El Señor de los Anillos? Porque ciertamente hay que decir con rotunda claridad que Tolkien pudo, con tan intenso esfuerzo, escribir El Señor de los Anillos tal como lo escribió, a lo largo de 12 largos años, escrito con la sangre de mi vida, según dijo él a su editor, precisamente porque él era un católico absoluto, como así dijo de su padre, su hijo mayor, el primogénito, a su vez padre también, el padre John Tolkien, sacerdote. Es este un hecho incontestable que hace falta asimilar si queremos adentrarnos en la Tierra Media, de modo que podamos descubrir y apreciar los inestimables valores espirituales en su maravillosa literatura. En el prólogo de El Señor de los Anillos, Tolkien quiso advertir al lector, y le cito: un autor no puede, por supuesto, dejar de ser afectado por su propia experiencia, pero los modos en el que el germen de una historia utiliza el suelo fértil de la experiencia son extremadamente complejos, y cualquier intento de definir el proceso no es más que el mero atisbo de una evidencia inadecuada y ambigua. Tolkien mismo no veía con especial agrado los intentos de biografía, pues para él solían ser inadecuados para captar la verdadera profundidad de una persona. Pero, puesto que esta intervención es sólo una aproximación, eso sí con afecto, y para Radio María, tanto a la persona del autor como a su obra, algunas pinceladas clave de su vida nos ayudarán a tener presente al hombre católico
detrás de El Señor de los Anillos. Tolkien nació de padres ingleses Arthur y Mabel el 3 de enero de 1892 en Bloemfontein, Sudáfrica. Fue bautizado un mes después con el nombre de John Ronald Reuel en la Catedral Anglicana. Su familia vivía entonces en Sudáfrica, colonia británica por aquel entonces, pues su padre era director de la sucursal local del Banco de África. Poco después de cumplir los 3 años, en 1895, su madre se llevó a Tolkien y a su hermano pequeño Hilary de regreso a Inglaterra, ya que el clima sudafricano no era muy saludable para los niños ni para ella misma. Su padre no podía embarcar entonces con su familia en ese momento por motivos de trabajo, pero con la esperanza de poder regresar tan pronto como podía. De sus primeros años en Sudáfrica, Tolkien solo recordó algunas palabras en la lengua local, Afrikaans, y el recuerdo de unos paisajes áridos y polvorientos. Un año después del retorno a la madre patria, residiendo en la ciudad de Birmingham, Mabel recibió las malas noticias de que su esposo había caído inesperadamente enfermo, y de hecho falleció no mucho después. Quedando viuda tan joven, con 2 niños pequeños, afrontó con audacia la nueva situación adversa. No pudiendo quedarse para siempre en la congestionada casa de los padres de Mabel, pero no disponiendo de recursos económicos suficientes para instalarse por su cuenta, la valiente madre de los hermanos Tolkien fue buscando un buen alojamiento lo bastante económico para vivir ella con sus 2 hijos. Fue así, en el verano de 1896, que encontró una casa de ladrillos en la cercana aldea de Sarehole, poco más que 1,5 kilómetros de los límites meridionales de Birmingham. Olvidándose de los paisajes secos de Sudáfrica y los ruidos urbanos de Birmingham, lo suficientemente lejos, ¿qué contraste más agradable supuso para Tolkien la vida rural inglesa? Durante sus años de niñez, años cruciales, mientras vivía en Sarehole, Tolkien se enamoró del campo, de los arroyos, de los árboles, y fue donde su imaginación se hizo muy receptiva y creativa. En el suave paisaje rural de Sarehole y en sus habitantes se inspiró Tolkien para crear, o mejor dicho, subcrear, su querida comarca, poblada de la raza de los hobbits, de los entrañables hobbits, o los medianos, lugar donde comienza y termina El Señor de los Anillos. Pero también allí, donde desarrolló un aborrecimiento por quienes destruían a los árboles sin ningún motivo. Relata un incidente que le marcó para siempre, y le cito: «Había un sauce suspendido sobre el estanque del molino y aprendí a trepar por él. Creo que era del carnicero de la calle Stratford. Un día lo cortaron. No hicieron nada con él. El tronco quedó allí, caído. Nunca lo olvidé». Su madre no tenía medios para pagar un tutor para sus hijos, por lo que ella misma se encargó de darles la mejor educación posible. Afortunadamente, era muy capaz, pues sabía pintar, dibujar y tocar el piano, además de tener conocimientos de latín, alemán y francés. Pronto se dio cuenta de que su hijo mayor tenía una gran aptitud para el estudio de las lenguas. Su madre le enseñó el latín que se emplea en la liturgia de la Iglesia, y resultó que le gustaba especialmente el latín al niño Tolkien. El sonido, la forma y el significado preciso de las palabras encantaron a su hijo mayor, Tolkien. Segurísimamente, el ser un católico profundo y convencido iba a la par con su amor por el latín, ya que nunca olvidemos, mis queridos oyentes,
que la Iglesia es con el latín como una madre con sus hijos. También a su madre le preocupaba que sus hijos leyeran muchos y buenos libros. Ya por entonces, al joven Tolkien le gustaron algunos de los cuentos de hadas de George MacDonald, autor que también influyó en Chesterton, y los de Andrew Lang. Fue en esta época temprana de su vida cuando empezó Tolkien a cultivar su habilidad extraordinaria por la filología, que sería un hecho de capital importancia para su posterior creatividad literaria. Por esos mismos años, mientras Tolkien comenzaba su interés por el lenguaje, su estructura, su expresión de cultura y su historia, su madre se iba acercando cada vez más al catolicismo y consecuentemente se iba alejando cada vez más de su propia familia. El cristianismo formaba parte importante de la vida familiar de los Tolkien, especialmente desde la muerte de su padre. Todos los domingos iban a una iglesia anglicana, pero un domingo su madre llevó a sus hijos a la parroquia católica de Santa Ana, situada en los barrios bajos de Birmingham. Fue en la primavera del año 1900 cuando su madre y su tía, May Inselden, recibieron catequesis en Santa Ana y en junio del mismo año 1900 fueron recibidas discretamente en la Iglesia Católica. Hemos de tener muy presente que este hecho para nosotros en España no supone gran cosa, aunque viendo cierto panorama pastoral me temo que cada vez será un prodigio milagroso. Pero sí supuso para Mabel Tolkien una hazaña sin igual en la hostil Inglaterra anglicana de 1900, que tendía a ver a todo lo católico y romano como algo anti-inglés. Además, esto ocurrió unos 10 años después de la muerte del beato cardenal John Henry Newman, que por entonces su influencia en la cultura religiosa inglesa era reciente y notable. La valiente madre de los Tolkien, de los hermanos Tolkien, tuvo que sufrir no poco al dar este paso de conversión al catolicismo. Fueron objeto ella y su hermana, la tía de los niños Tolkien, de la ira de sus propias familias, y Mabel, por su parte, también de la familia de su difunto esposo. Su hermana May fue obligada a renunciar al catolicismo en contra de su voluntad, lo que dejó a Mabel sola ante el peligro. A Mabel le fue quitado todo el apoyo familiar, incluyendo el económico, mientras no recapacitara. Con el paso del tiempo, sus familiares se dieron cuenta de que Mabel iba en serio y seguía firme en su conversión al catolicismo, y esto hizo que creciera su hostilidad hacia ella. Naturalmente, esto supuso una terrible tensión emocional, moral, espiritual y física en la madre de los hermanos Tolkien, que contribuyó a afectarle seriamente su salud. Nada de esto pasó desapercibido en Tolkien, su hijo mayor, que fue bien educado en la religión católica ya desde los 8 años. Tiempo después, a los 21 años de edad, Tolkien escribiría en una carta número 142, sintiéndose, y cito, agradecido por haber sido educado desde los 8 años en una fe que me ha nutrido y me ha enseñado todo lo poco que sé. Y eso se lo debo a mi madre, que se atuvo a su conversión y murió joven, en gran medida por las penurias de la pobreza que fueron las consecuencias de ello. Y, ahondando con agradecimiento sobre la heroicidad abnegada de su madre, también escribió: mi querida madre fue en verdad una mártir, y no a todos Dios concede un camino tan sencillo hacia sus grandes dones como nos otorgó a Hilary, su hermano pequeño, y a mí, al darnos una madre que se mató de trabajo y preocupación para asegurar
que conserváramos la fe. Fácilmente, ¿verdad?, descubrimos un paralelo notable entre Mabel y Santa Mónica, cuyas lágrimas, oración y sacrificio fueron decisivas para la conversión a la fe católica de su hijo, el gran San Agustín. Disfrutamos a continuación de una pausa en la que vamos a escuchar la voz del propio Tolkien leyendo de su obra literaria. The road goes ever on and on, down from the door where it began. Now far ahead the road has gone, and I must follow it, if I can, pursuing it with eager feet until it joins some larger way, where many paths and errands meet. And whither then, I cannot say. Sintonizan Radio María, programa especial sobre literatura y fe, de Los Anillos al Señor, en J.R.R. Tolkien. Tolkien sería entonces, ya desde esa tierna edad de 8 años, un católico convencido profundo, educado como fue en la mejor tradición católica inglesa, hecho que influiría poderosamente a lo largo de su vida, cuyos reflejos descubrimos en sus escritos, especialmente en el Silmarillion, libro suyo quizás menos conocido al gran público, pero clave, editado y publicado 4 años después de su muerte por su hijo Christopher, consistente en ser el cuerpo central de las narraciones míticas que dan la profundidad histórica para apreciar y comprender mejor los acontecimientos cronológicamente posteriores en El Señor de los Anillos. Bien, la conversión de la madre y los niños a la fe católica era, sin duda alguna, lo más decisivo en la familia de los Tolkien, aunque no fue el único acontecimiento crucial. El tiempo seguía imparable su curso, y en septiembre de 1900, el niño Tolkien ingresó en el King Edward's, el colegio donde había ido su padre. Y, como suele decirse, cuando las puertas se cierran, Dios abre una ventana. Afortunadamente, un tío paterno siguió teniendo buena disposición hacia la familia, a pesar de la fuerte polémica sobre la conversión al catolicismo, y costeó la matrícula, que era de 12 libras esterlinas al año. Desafortunadamente, la escuela, un edificio imponente, se situaba en el centro de Birmingham, a unos 6,5 kilómetros de la casa de Sarehall, y resultaba caro para su madre pagar el viaje en tren, cuya estación tenía que Tolkien caminar unos 2 kilómetros en las muy tempranas mañanas. Y de regreso muchas veces era oscuro, y en la estación local iría su hermano pequeño a recibirle con un farol encendido, hecho que seguro le inspiró para la escena cuando los hobbits, Frodo portando el anillo de Sauron, Sam y Pippin,
en su salida de la comarca, habiendo tenido 2 encuentros demasiado cercanos con un jinete negro, un temido espectro del anillo, montado en caballo, y habiendo partido de la casa del granjero, el señor Magat, después, mientras éste les lleva en su carrito hacia Crickhollow, y se encuentran inesperadamente en el camino con Merry, montado a caballo, llevando consigo una lámpara de aceite aquella noche de niebla. Al fin la familia de Tolkien se mudó a una casa alquilada en Moseley, localidad más cercana al centro de Birmingham. Vivir en zona urbana, con sus calles bien transitadas, los tranvías, el tráfico que había y los tristes rostros de la gente, las chimeneas humeantes de las fábricas, supuso para Tolkien un fuerte y muy desagradable contraste con la vida apacible de que disfrutaba en el campo. Esta experiencia nefasta también le marcó poderosamente y fue el humus, el caldo de cultivo, en que se inspiraría años después para describir la terrible y desoladora fealdad de la región de Mordor, la tierra donde se extienden las sombras, lugar donde el mal nunca duerme, la tierra de Sauron, el Señor Oscuro, la tierra inhóspita de aquel que es Señor de todos los anillos de poder. Pero esta casa alquilada iba a ser demolida, por lo que tuvieron que trasladarse a otra casa cercana, situada detrás de la estación ferroviaria de la localidad de King's Heath. Los ruidos de las locomotoras y su carbón y humo sólo sirvieron para desesperar más al niño Tolkien, que añoraba cada vez más la pureza natural de lo rural. Pero tampoco estuvieron aquí mucho tiempo, al tener que trasladarse a Edgbaston a comienzos de 1902, a una casa que dejaba bastante que desear. El único consuelo del nuevo hogar era que estaba muy cerca del oratorio de San Felipe Neri de Birmingham, una gran iglesia fundada hacía más de 50 años antes por el beato cardenal John Henry Newman. Fue aquí, providencialmente, donde Mabel conoció al párroco nuevo, el padre Francis Xavier Morgan, que llegó a ser un valioso amigo de la familia y sacerdote realmente comprensivo y ejemplar. Por estos años, la salud de Mabel iba empeorándose, pues se le había diagnosticado diabetes, que por esa época no tenía tratamiento. En abril de 1904, en una recuperación parcial, se le ocurrió al padre Francis disponer de un lugar para su convalecencia en Rednal, una aldea de la comarca de Worcestershire, a unas pocas millas de Birmingham. Durante ese verano, los hermanos Tolkien disfrutaron como nunca de su vuelta a la vida rural. El padre Francis, siempre tan atento al bien de los niños, fumaba en una pipa de madera de cerezo, hecho que influiría en forjar ciertas costumbres de los personajes tan entrañables de los hobbits, habitantes pacíficos de la idílica comarca, su afición al tabaco de pipa. Los niños no se dieron cuenta de que la salud de su madre volvía a ser precaria. Sufrió una recaída y el 14 de noviembre de 1904 murió en la paz del Señor, a cuyo lado estaban el padre Francis y su hermana May. En su testamento, Mabel había designado al padre Francis tutor de sus 2 hijos, decisión providencial donde las hay, pues en los años siguientes el venerable sacerdote mostró un afecto y una generosidad constantes. Al capital que le dejó Mabel para sustento y educación de sus hijos, el padre Francis aumentaba la cantidad de su propio bolsillo, gracias a ingresos privados de los viñedos de su familia en Jerez de la Frontera. Les buscó alojamiento en casa de una tía, Beatrice, cerca del oratorio, pero ella no les mostraba mucho cariño a los niños, por lo que los pequeños huérfanos pronto vieron la casa del oratorio como su verdadero hogar.
Cada mañana los hermanos Tolkien asistían al padre Francis en el altar y después tomaban el desayuno con él en el refectorio antes de irse a la escuela. La devoción eucarística de Tolkien era muy notable e intensa, pues siempre intentó participar en la Santa Misa diaria a lo largo de toda su vida. Mientras vivía en Oxford, iba a la parroquia de St. Aloysius, o San Luis, por entonces en mano de los padres jesuitas y actualmente regentada por los oratorianos de San Felipe Neri, y también las parroquias de St. Gregory y St. Augustine, o San Gregorio y San Agustín, en Woodstock Road. Hasta tal punto alimentó su vida cristiana, como todo buen católico, en el santo sacrificio de la misa, que llegó a aconsejar en una carta a su hijo Michael, cartas número 250, y le cito: «El único remedio para una fe que decae o desvanece es la comunión. La frecuencia tiene una eficacia muy alta. 7 veces la semana alimenta más que 7 veces con intervalos, es decir, solo los domingos». Naturalmente, Tolkien se está refiriendo al rito romano tradicional de la Santa Misa, rito de su niñez, juventud y adultez. Cuentan sus hijos una simpática anécdota de su padre, que, cuando la reforma litúrgica que salió a instancias del Concilio Vaticano II a finales de 1969 se estableció en Inglaterra y tuviera que participar en el Novus Ordo Missae, en el nuevo orden de la misa, en primer lugar se mostraba muy molesto, y con razón, porque poseía gran conocimiento de causa, de las traducciones litúrgicas oficiales del latín al inglés, que a veces eran notoriamente deficientes, y que, en segundo lugar, en las respuestas del pueblo fiel en la misa, por ejemplo, el Dominus vobiscum, el Señor esté con vosotros, se convirtió en The Lord be with you. Tolkien no contestaba como estaba para entonces prescrito, and also with you, y literalmente en inglés es y contigo también. Siguió contestando como siempre había hecho desde los 8 años, en latín y con voz muy audible, et cum spiritu tuo, y con tu espíritu, pero en latín. Un nieto suyo, Adam Tolkien, cuenta cómo este hecho le supuso para él una incomodidad, pero dice que su abuelo solo estaba haciendo lo que su conciencia creía era lo correcto y tenía que hacer. La muerte de su muy querida madre, de cuya esmerada educación aprendió y cultivó, recordemos, el gusto por el latín litúrgico y el generoso trato por parte del padre Francis, todo esto marcó profundamente al niño Tolkien. Siempre se sintió muy agradecido, y esta cualidad para un católico es esencialmente eucarística. Sursum corda, gracias hagamos Domino Deo nostro. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, por todos los desvelos del padre Francis hacia él y su hermano pequeño. Sin duda alguna para Tolkien, su madre y el padre Francis fueron especiales muestras de la gracia providente de Dios, ángeles encarnados, diríamos, y rostros palpables de la misericordia y ternura del Padre Celestial. Años después, llegó a afirmar del sacerdote tutor, en otra carta a su hijo Michael, carta número 267, y cito: «Por primera vez aprendí de él», del padre Francis se refiere, «la caridad y el perdón». Pues bien, esta experiencia gozosa de caridad, de misericordia y capacidad de perdón es una de las claves esenciales para comprender el trasfondo de los acontecimientos cruciales en El Señor de los Anillos. Disfrutamos de nuevo de una pausa que nos ayudará a ambientarnos.
Sintonizan Radio María, programa especial sobre literatura y fe de Los Anillos al Señor, en J.R.R. Tolkien. El tiempo siguió su curso y la caridad y capacidad de perdón que Tolkien aprendió del padre Francis en los años posteriores de la muerte de su querida madre fueron realmente decisivos para contrarrestar el dolor y la tristeza por la separación, que le duraron no obstante toda la vida. Pero los acontecimientos de las muertes tempranas de padre y madre a tan tierna edad sirvieron para hacer de Tolkien un hombre muy sensato y realista. Y puesto que por gracia también era hombre muy creyente, tuvo una gran sensibilidad para con el mundo que le rodeaba. Pero me temo que felizmente poco tenía que ver esa exquisita sensibilidad suya para con el mundo que le tocó vivir, con ese análisis secularizado de la realidad que tristemente ha invadido cierta pastoral moderna mal lograda. Para Tolkien, como para cualquier católico de verdad, nada hay más real que el propio Dios, la realidad de Dios mismo, más aún, la realidad que es Dios mismo, Dios amor, su amor divino, omnipotente y creativo, su eternidad de existencia, su ser alfa y omega, principio y fin de todo, y todo lo demás es, digamos, solamente creación suya, menos el pecado, claro está. Paradójicamente, las realidades temporales son ciertamente reales, valga la redundancia, pero la realidad en sí misma es Dios en su eternidad. Y así lo cantamos litúrgicamente en el himno litúrgico Te Deum del oficio de Maitines o el oficio de lectura. Per singulos dies benedicimus te, et laudamus nomen tuum in seculum et in seculum seculi. Día tras día te bendecimos y alabamos tu nombre por eternidad de eternidades. Y las realidades celestiales perdurables, no hay nada más real que eso. Y así fue descubriendo personalmente Tolkien que todo en esta vida se acaba, que con el paso inevitable del tiempo todo es pasajero, la belleza, pero también la fealdad, la niñez y la juventud, pero también la madurez y la adultez, la salud, pero también la enfermedad, el gozo y la alegría, pero también la pena y la tristeza. Incluso hasta el mismo tiempo es pasajero, porque también el tiempo se nos acaba. De ahí que Tolkien llegó a valorar muchísimo el aprovechar bien el tiempo que Dios nos ha concedido como gracia. Pues bien, esta realidad temporal que percibía con meridiana claridad despertó en él la fuerte sensación de una nostalgia o pérdida irrecuperable por unos tiempos más dichosos, los de su niñez en la rural Sherhol, por ejemplo, que sabía en su corazón creyente no podrían volver jamás. Era por supuesto la nostalgia del paraíso, en que la humanidad fue constituida de hecho antes de la caída en pecado. Pero paradójicamente tampoco sería provechoso querer detener el tiempo, ya que vamos caminando, pues el camino sigue y sigue, como cantan Bilbo y Frodo en su obra, hacia una plenitud en el futuro, aunque ese futuro es esencialmente incierto y sin garantías, porque nosotros mismos podemos, con nuestra libertad mal empleada, léase pecado, mal lograrlo. Que las luchas de la vida no se ganaban de forma total y definitiva, que incluso en las victorias había derrotas, que no hay amor verdadero sin sacrificio, que no hay salvación posible sin perdón, que no hay perdón si no hay misericordia, que en toda victoria en el mundo hay pérdida, que nuestro paso por este mundo caído, por el pecado de Adán y Eva, del que todos participamos exceptuando la Santísima e Inmaculada Virgen María, está lleno de tribulación. Es como una larga derrota en medio de estériles victorias. Es algo como ha dicho agudamente un compañero sacerdote.
Vamos de derrota en derrota hacia la victoria final. Que la terrible losa de la muerte acabaría irremediablemente con todo, no sólo con el tiempo y la vida, sino con toda esperanza en la vida, con toda ilusión sana, con todo proyecto humano, que por nada valdría la pena vivir y luchar. El paso inexorable del tiempo y la muerte segura, aquellos 9 anillos para los hombres mortales condenados a morir, en el verso del anillo, ¿verdad?, serían muros infranqueables, portadores de una amargura existencial terrible, es decir, son las sombras del nihilismo, representados terroríficamente por los Nazgûl, los espectros del anillo, de no poder vencer el poder oscuro. Pero, como católico que era muy consciente y consolado por ello, de que, por la misericordia de Dios en quien Tolkien creía con toda su alma y con todo su corazón y con todo su ser, efectivamente hay salvación. Hay salvación del mal y del pecado que estropea la hermosura de la creación, y hay salvación del paso del tiempo que tiene por fin la muerte, por la que todo llegaría a acabarse para siempre. Que, a pesar de todo, siempre hay esperanza, esperanza que nos alienta para seguir adelante, entregándonos en cuerpo y alma, rompiéndonos casi literalmente el corazón y las entrañas, como hacen Frodo y Sam, hobbits protagonistas de su libro, en su agónica misión de destruir el anillo único de poder, pues la libertad y el bienestar de la Tierra Media depende de ello. Aunque a nuestro alrededor se desvanecen hasta los más pequeños indicios y motivos para la esperanza. Después que en Moria el valiente Gandalf el Gris sufrió caída en el abismo con un temido Balrog del mundo antiguo, una vez la Hermandad del Anillo haya salido de Khazad Dûm, se preguntan cómo proseguir con la misión sin la esperanza de poder contar con Gandalf. Aragorn, el futuro rey de Gondor, y Arnor, dice algo francamente tremendo, que paradójicamente es una muestra especialmente elocuente de la virtud de la esperanza. We must do without hope. Tenemos que prescindir de la esperanza, lo cual no es sino un agudo reflejo del linaje recio de Abraham. Seguir adelante, a pesar de todo, esperanza contra toda esperanza. Y cuando ya están en el corazón de Mordor, Sam, preocupado por la creciente debilidad de su amo Frodo, pues el peso de la malicia del anillo está acabando con él, duda que su amo pueda seguir adelante. Frodo le dice, I must, tengo que poder. Mientras tanto, ante la puerta negra de Mordor, Aragorn, Gandalf el Blanco, Éomer, Legolas, Gimli y Pippin son estremecidos por el siniestro personaje de la boca de Sauron, que les muestra prendas que llevaba Frodo, su capa élfica y el vestido coraza de Mithril, es decir, motivos más que suficientes para desesperar, pues todo parecía indicar que Frodo y el anillo de Sauron que portaba han caído en manos del Señor Oscuro, con lo cual, si fuera cierto, la misión habría fracasado y la esperanza de la Tierra Media se tornaría vana. Desde cierta lógica, razonablemente, no hay motivos creíbles para esperar y seguir adelante. Pero la virtud cardinal de la fortaleza y la virtud teologal de la esperanza contra las apariencias aplastantes hacen de estas escenas claves del libro momentos dramáticos de gran fuerza literaria por el contexto del relato, pero no han de interpretarse estos episodios como voluntarismos pelagianos, más bien como muestras de recia y probada virtud, siendo conscientes los protagonistas de que han sido elegidos, dotados y agraciados para la misión, y que hay que poner humildemente de su parte y seguir adelante, porque sencillamente
hay demasiado en juego. ¿Cuántas lecciones sublimes para la Iglesia, para ser fiel a su Señor y a su misión apostólica? Todo es gracia. En fin, que efectivamente hay una luz que alumbra cuando todas las demás luces se nos apagan. ¿Cómo se puede comprender y vivir esto? Lo que voy a mencionar ahora es absolutamente esencial para comprender el mundo creado que nos rodea y también para comprender el desenlace del mundo subcreado de El Señor de los Anillos. ¿Por qué Tolkien nos asegura que siempre hay esperanza? Porque la historia de la Tierra Media es un relato mítico de historia de salvación, pues la salvación es un hecho gozoso, digno de ser relatado. Hay salvación del paso del tiempo y la muerte, porque en Dios Creador hay perdón y sacrificio. El sacrificio de Cristo en la cruz, que se renueva en la Santa Misa sobre el altar. Hay perdón y sacrificio porque Dios tiene misericordia. Y como hay perdón y sacrificio porque Dios tiene misericordia, hay perdón. Y hay perdón, sacrificio y misericordia porque la gracia y la providencia, sirviéndose de la libertad de las criaturas tanto para bien como para mal, hacen posible que las cosas extremadamente adversas den un giro tan radicalmente favorable como inesperado en la hora de la duda y de la prueba más dura, al borde de la desesperanza. Como cuando en la batalla épica sin esperanza, entre comillas, que libran los capitanes del oeste contra el ejército incontable del Señor Oscuro ante la Puerta Negra de Mordor, para desviar la atención del ojo de Sauron de la torre de Barad-dûr, esperando contra toda esperanza de que Frodo aún se esté acercando al monte del destino para arrojar el anillo y acabar con esta malicia, luchando además contra el terror alado de los temidos Nazgûl, y de repente aparecen inesperadamente Gwaihir, Señor del Viento, y las águilas amigas del norte. Se oyen las voces portadores de la buena nueva. Que llegan las águilas, que llegan las águilas. Son todos estos factores los que misteriosa y providencialmente rigen los destinos de nuestra vida e historia personal y universal, y, claro está, la vida y la historia de los personajes y los pueblos de la Tierra Media en El Señor de los Anillos. Comprendidas estas afirmaciones claves, llegamos a asombrarnos, por lo tanto, de que efectivamente también es pasajero el mal, el dolor, el sufrimiento, y hasta la mismísima muerte lo es, que aunque haya pérdidas irrecuperables, no las hay sin victoria final, que el tiempo se nos acaba, sí, pero porque se convierte en eternidad. Gracias a los acontecimientos cumbres de la historia de la salvación real, la encarnación del Verbo eterno de Dios y la Pascua de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es la gran verdad que nos hace libres y es la fuente del mayor consuelo, como así dice la liturgia de Pentecostés al cantar del Espíritu Santo, en esa hermosa secuencia Veni Sancte Spiritus. La fuente del mayor consuelo es la gran buena noticia, Surrexit Dominus Vere. Verdaderamente ha resucitado el Señor. El Evangelio, pues, en su sentido etimológico griego, ciertamente lo vivía Tolkien como una gran buena noticia, una gran buena nueva. Pues bien, todas estas profundas vivencias cristianas de Tolkien están maravillosamente presentes, si bien discretamente, como un atisbo de victoria final en el Silmarillion y en El Señor de los Anillos. La maravillosa genialidad de Tolkien está en que todo este destello de la buena noticia cristiana está presente en su libro, pero cuyos acontecimientos tienen lugar siglos antes de la venida de Cristo. Es una historia hermosa de salvación implícitamente cristiana en un tiempo y culturas
obviamente precristianas, por fecharse deliberadamente antes de Cristo. El hilo conductor de El Silmarillion y El Señor de los Anillos es una historia maravillosa de esperanza contra toda esperanza, resultando ser así, paradójicamente, una bocanada fresca de esperanza. Y en este sentido viene a ser, pues, un preanuncio sublime del Evangelio cristiano. Disfrutamos de nuevo de otra pausa que nos ambienta admirablemente bien para el tema que nos ocupa en esta serie especial sobre literatura y fe. Sintonizan Radio María, programa especial sobre literatura y fe, de Los Anillos al Señor, en J.R.R. Tolkien. El tiempo sigue su curso natural, y al igual que el niño Jesús, Tolkien iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Era jovial y alegre por naturaleza, le encantaba el aire libre, pasear tranquilamente y pasarlo sanamente bien con sus buenos amigos, que le era fácil entablar. Y tenía una cualidad que mantendría a lo largo de su vida, la de rumiar, saborear las cosas en su interior, algo parecido a la Santísima Virgen María, guardando las cosas de Dios en su corazón. No era ni mucho menos superficial, más bien todo lo contrario. Proseguía sus estudios, donde claramente destacó en el campo filológico. Con la ayuda de sus profesores, indagaba cada vez más en la lingüística, pues una cosa era saber y hablar y escribir latín, griego y alemán, y con el tiempo otras 14 lenguas, y otra muy diferente, saber el por qué las variadas gramáticas eran como eran. Al descubrir el antiguo anglosajón, el inglés medieval, el finlandés, el galés y el gótico, quedó maravillado acerca de la sonoridad y expresividad de estas lenguas. Serían la base de las lenguas que inventaría para su mitología, a destacar las variedades del Quenya y Sindarin, de la hermosa lengua de los elfos, para darle verosimilitud y un fuerte sentido de realismo, cosa que logró con increíble fuerza literaria. Es más, en primer lugar crea, o mejor, subcrea, ¿verdad?, una lengua, con gramática y vocabulario, y luego desarrolla toda una cultura e historia. Y en este sentido, es una muestra de impresionante habilidad creativa, pues al principio existía el verbo, o la palabra. Al fin pudo leer en lengua original el gran poema heroico de la literatura inglesa, Beowulf, una obra de más de 3.100 versos, comparable al Cantar de Mio Cid en español o a la Chanson de Roland francés. Beowulf le llamó poderosamente la atención y le despertó el interés para crear él mismo sus propias historias, partiendo de una lengua. Las semillas de la subcreación mítica de la Tierra Media ya estaban puestas. Su secreto, las lenguas y la historia
detrás de las palabras y su significado y sonoridad. Y así concluimos este segundo programa en la serie especial sobre literatura y fe, de los anillos al Señor, en J.R.R. Tolkien, una aproximación con afecto para Radio María. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. Han escuchado en Radio María De los Anillos al Señor, un programa dirigido por el padre José Miguel Marqués.